¿Te imaginas un mundo donde los gigantes caminaban entre nosotros? No hablo de cuentos de hadas ni de películas de ciencia ficción. Hablo de algo que, según un antiguo texto, podría haber sucedido hace miles de años. Hoy te voy a contar la historia de los Nepilim, esos seres misteriosos que aparecen en la Biblia y que han despertado la curiosidad de generaciones. Pero antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar de los gigantes? No me refiero a esos personajes de fantasía que vemos en las películas, sino a seres reales, de carne y hueso, que según algunas historias antiguas, habitaron la Tierra en un pasado remoto. ¿Te parece increíble? Pues prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber. La historia de los Nepilim comienza en el libro de Génesis, uno de los textos más antiguos de la humanidad. Allí, en solo 4 versículos, se menciona a estos seres extraordinarios. Pero lo curioso es que, a pesar de su breve aparición, han generado miles de preguntas, teorías y debates a lo largo de los siglos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Eran gigantes literales? ¿O acaso representan algo más simbólico? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque los Nepilim no son solo un tema bíblico. Su historia se conecta con mitos y leyendas de culturas antiguas en todo el mundo. Desde los titanes de la mitología griega hasta los Anakim de Canaán, pasando por los Apkayu de Mesopotamia, parece que casi todas las civilizaciones tienen su propia versión de seres gigantes y poderosos. ¿Será que todas estas historias tienen un origen común? Pero eso no es todo. En la actualidad, los Nepilim siguen siendo un tema de fascinación. Hay quienes creen que su legado continúa vivo, influyendo en eventos históricos y hasta en fenómenos modernos. Incluso se han reportado descubrimientos de esqueletos gigantes, aunque muchos de ellos han sido desacreditados. ¿Podría ser que haya algo de verdad en estas historias? Así que, si te gustan los misterios, las historias antiguas y las preguntas sin resolver, estás en el lugar correcto. Porque hoy vamos a adentrarnos en el enigma de los Nepilim. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Realmente existieron? Y lo más importante, ¿qué impacto tienen en nuestra historia y en nuestra cultura hoy en día? Quédate conmigo, porque esto te va a sorprender. Todo comienza en el libro de Génesis, en la Biblia. Allí, en solo 4 versículos, se menciona a los Nepilim. Dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y de esa unión nacieron estos seres extraordinarios, gigantes, héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Pero quiénes eran esos hijos de Dios? Aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos creen que eran ángeles que bajaron a la tierra y se mezclaron con los humanos. Esta idea viene de textos antiguos como el libro de Enoc, un escrito apócrifo que no está en la Biblia tradicional pero que fue muy influyente en el judaísmo y el cristianismo primitivo. Según este libro, un grupo de ángeles, llamados vigilantes, decidieron abandonar el cielo para tomar esposas humanas. Estos ángeles no eran cualquier tipo de seres celestiales, se dice que eran poderosos y que trajeron conocimientos prohibidos a la humanidad, como la metalurgia, la astronomía y la fabricación de armas. De esas uniones nacieron los Nepilim, seres híbridos con una fuerza y un tamaño sobrehumanos. Pero no todo era maravilloso. El libro de Enoc describe a los Nepilim como seres violentos y destructivos. Se dice que devoraban los recursos de la tierra, causaban caos y sembraban el terror entre los humanos. Su existencia desequilibró tanto el orden natural que, según el texto, Dios decidió intervenir. Esto nos lleva al diluvio universal, esa gran inundación que, según la Biblia, acabó con casi toda la humanidad. Muchos creen que el diluvio fue enviado específicamente para eliminar a los Nepilim y limpiar la tierra de su influencia corrupta. Pero aquí hay algo que te va a volar la mente. Después del diluvio, en otros libros de la Biblia, como Números, se vuelve a hablar de gigantes. Cuando Moisés envía a 12 espías a explorar la tierra prometida, estos regresan aterrorizados. Dicen haber visto a los Anakim, descendientes de los Nepilim, tan altos y poderosos que les hacían sentir como saltamontes. Uno de los Anakim más famosos fue Ag, rey de Basán, cuyo lecho, según el libro de Deuteronomio, medía más de 4 metros de largo. ¿Cómo es posible que estos gigantes reaparecieran después del diluvio?
¿Acaso algunos sobrevivieron? ¿O tal vez hubo una nueva generación de Nepilim? Y no solo eso. En otras culturas antiguas también hay historias de gigantes. Los griegos hablaban de los titanes, seres poderosos que lucharon contra los dioses en una épica batalla conocida como la titanomaquia. Los hindúes mencionan a los daityas, gigantes que desafiaban a las deidades y buscaban dominar el universo. Incluso en América, los indígenas tenían leyendas sobre seres de gran tamaño. Por ejemplo, los paiutes, una tribu nativa de Norteamérica, cuentan la historia de los Iteca, una raza de gigantes pelirrojos con los que lucharon sus antepasados. ¿Podría ser que todas estas historias tengan un origen común? Algunos estudiosos sugieren que los mitos de gigantes podrían estar basados en encuentros reales con seres de gran estatura en la antigüedad. Otros creen que estas leyendas son una forma de explicar fenómenos naturales o restos arqueológicos que las civilizaciones antiguas no podían comprender, como huesos de dinosaurios o estructuras megalíticas. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿hay alguna evidencia física de que los gigantes existieron? A lo largo de la historia, se han reportado descubrimientos de esqueletos gigantes. En el siglo XIX, por ejemplo, hubo rumores de que se encontraron huesos enormes en América del Norte. En 1912, un artículo del New York Times incluso afirmó que se habían descubierto esqueletos de más de 3 metros de altura en Wisconsin. Sin embargo, muchos de estos hallazgos han sido desacreditados como fraudes o malas interpretaciones de restos arqueológicos. Aún así, hay quienes creen que las autoridades ocultan la verdad para no alterar nuestra visión de la historia. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que los gobiernos han suprimido evidencia de gigantes para mantener el statu quo y evitar preguntas incómodas sobre nuestro pasado. ¿Podría ser que haya algo de verdad en estas teorías? Y no podemos olvidar las conexiones modernas. Algunos ufólogos y teóricos de los antiguos astronautas han sugerido que los Nepilim podrían estar relacionados con seres extraterrestres. Según esta teoría, los hijos de Dios mencionados en la Biblia serían visitantes de otros planetas que interactuaron con los humanos, dando origen a una raza híbrida. ¿Podría ser que los Nepilim no fueran de este mundo? Después de todo esto, es difícil no preguntarse, ¿qué hay de verdad en estas historias? ¿Fueron los Nepilim seres reales, una metáfora de algo más profundo, o simplemente un mito que ha evolucionado con el tiempo? Lo fascinante es que, aunque no tengamos respuestas definitivas, su historia sigue capturando nuestra imaginación. Piensa en esto: durante siglos, los Nepilim han sido un enigma que ha desafiado a teólogos, historiadores, arqueólogos y hasta científicos. Su mención en la Biblia es tan breve que deja más preguntas que respuestas, y eso es precisamente lo que los hace tan intrigantes. ¿Por qué un texto tan antiguo incluiría una referencia tan misteriosa si no hubiera algo de verdad detrás? Y no solo eso. La idea de que seres gigantes y poderosos hayan caminado entre nosotros toca algo profundo en nuestra psiquis. Tal vez sea el miedo a lo desconocido o la fascinación por lo imposible. Pero lo cierto es que los Nepilim representan algo más que gigantes. Representan la lucha entre lo divino y lo humano, entre el orden y el caos, entre la luz y la oscuridad. ¿Podría ser que los Nepilim sean un símbolo de los peligros de la hibridación entre lo celestial y lo terrenal? O tal vez una advertencia sobre los límites del conocimiento humano. Algunos incluso sugieren que su historia es una metáfora de cómo la humanidad, al intentar alcanzar el poder de los dioses, puede caer en la arrogancia y la autodestrucción. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. En un mundo donde la ciencia y la tecnología nos han dado respuestas a tantas preguntas, los Nepilim nos recuerdan que todavía hay misterios que desafían nuestra comprensión. ¿Podría ser que, en algún lugar oculto de la Tierra, aún existan rastros de estos seres? ¿O que su legado continúe influyendo en nuestra cultura y nuestra historia de maneras que ni siquiera imaginamos? ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que los gigantes caminaron alguna vez sobre la Tierra? ¿O crees que todo esto es solo un cuento antiguo, una leyenda que ha crecido con el tiempo? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber tu teoría, porque al final, la historia de los Nepilim es tan tuya como mía.
No olvides compartir este video con alguien que ame los misterios. Porque, al final, la historia de los Nepilim nos recuerda que el mundo está lleno de enigmas que aún esperan ser resueltos. Y quién sabe, tal vez algún día, la verdad salga a la luz. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos misterios que vamos a explorar juntos. Porque esto no termina aquí. En futuros videos, seguiremos desentrañando los secretos más fascinantes de la historia, la mitología y los fenómenos inexplicables. ¿Qué te gustaría que exploremos la próxima vez? ¿El misterio de las civilizaciones perdidas? ¿Los secretos de las pirámides? ¿O tal vez otros seres mitológicos que han dejado su huella en la historia? Déjame tus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, el mundo es más misterioso de lo que parece.